Y Dios no tiene deseos pecaminosos, por eso Dios no puede ser tentado. Dios puede ponerle 800 mujeres desnudas delante y no va a tener ningún impulso inmoral ni sexual sobre ellas. A Dios le puede poner 40 lingotes de oro delante y no va a tener ningún impulso de codicia o deseo de robar o de riqueza como podemos tener nosotros, porque en Él no hay pecado. Dios no puede ser tentado porque la tentación viene de nuestros propios deseos carnales y pecaminosos, y entonces Dios no puede porque no tiene esos deseos. Entonces, ¿qué quiere decir esa expresión? Déjenme leer otro pasaje, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahí no solo hemos leído que Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo en el desierto, sino que Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo como nosotros, pero fue tentado. Si yo leo esa expresión mal, significa que Jesús parece que deseó todo, pero no llegó a pecar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La expresión de para ser tentado por el diablo y la expresión de fue tentado en todo pero sin pecado no significa que Jesús tuviera inclinaciones pecaminosas a esas cosas, sino que lo que quiere decir esos pasajes es que Jesús fue expuesto a las mismas cosas que a nosotros nos tentarían. No quiere decir que Jesús veía mujeres y las deseaba. No quiere decir que Jesús veía dinero y lo codiciaba. No quiere decir que Jesús veía otras cosas como el alcohol y deseaba embriagarse. Quiere decir que Jesús paseó entre mujeres, fue un adolescente, estuvo en medio de ambientes donde habría fiesta y embriaguez, estuvo en una boda donde seguramente algunos se embriagarían, pero Él no pecó. No es que Jesús era tentado desde dentro. La expresión es que Jesús era tentado desde fuera. Que todas las cosas que a ti y a mí nos supondrían una lucha, para Jesús no lo era. Hoy hay personas que le dirían a un creyente: tú no vayas a hablar con la samaritana, que vaya una hermanita. Tú no, ¿por qué? Porque tú puedes ser tentado, te puedes seducir. ¿Qué haces a solas con una mujer? Pero Jesús no tuvo problema de acercarse a hablar con una samaritana. Jesús no veía una mujer, Jesús no veía pechos, Jesús no veía un trasero, Jesús no veía sexo, Jesús veía un alma perdida. Y yo creo que eso falta en el pueblo de Dios, que empecemos a ver más almas que carne.